Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión sobre la reutilización en los entornos construidos, en la que hablaremos sobre retos, estrategias, herramientas y el contexto que marcan la extensión de la vida útil de los espacios que habitamos. Los residuos de construcción y demolición representan casi el 40% de todos los residuos generados en la Unión Europea. Estos residuos suponen un reto especialmente relevante dados sus escenarios de fin de vida más habituales y también debido a la baja probabilidad de que emerjan alternativas que hagan viable a corto plazo mejores escenarios que los actuales. En lo que se refiere a Cataluña específicamente, frente a otros importantes flujos de residuos como los domésticos e industriales que han experimentado una tendencia a la baja en los últimos años, los residuos de construcción han sostenido una tendencia de crecimiento. Esta es la motivación principal del proyecto de investigación industrial Building Legacy, que hemos impulsado y estamos impulsando de forma colaborativa diferentes entidades y empresas y que cuenta con el apoyo del Ministerio de Industria y Turismo a través del programa de apoyo a las agrupaciones empresariales innovadoras que hoy también nos presentaremos más adelante. Mi nombre es Sonia Monclús, soy la Cluster Manager de la Fundación BCD, coordinadora de este proyecto que os comentaba, Building Legacy, y os iré presentando a cada uno de los miembros de esta sesión coral en la que participan profesionales de diversas empresas e instituciones que cubren la cadena de valor. El primero de ellos será Pau Campos, consultor senior de Inedit, quien profundizará en torno a este contexto relacionado con la economía circular, la gestión de los residuos y el contexto normativo en el ámbito de la construcción. Adelante, Pau. Buenos días a todos. A ver, creo que tienes que dejar de compartir, Sonia, para que pueda compartir yo. Vale, perfecto. Pues ampliando un poco en lo que comentaba Sonia, primero me presento. Yo soy Pau, formo parte del equipo de Inedit. Desde Inedit somos una empresa en la que trabajamos para acompañar a otras empresas o territorios en esta transición hacia la circularidad, hacia la descarbonización y hacia el uso eficiente de los recursos. Y pues hemos aportado esta parte de contexto ambiental y de información de impactos de los elementos del sector de la construcción al proyecto de Building Legacy. Hacemos un poco de zoom out al principio. Creemos que es interesante aportar un poco de contexto al cual muchos ya estaréis, con el cual muchos ya estaréis familiarizados, pero entender un poco de dónde nace el objetivo de este proyecto y de esta iniciativa. ¿Qué está pasando actualmente? Sabemos que desde hace mucho tiempo las actividades humanas no tan solo están transformando el clima y el entorno en el que vivimos, sino que están agotando los recursos planetarios de los que disponemos para vivir nuestro día a día. Esto se ve ejemplificado en el indicador del día de sobrecapacidad de la Tierra, ¿no? El tiempo que tardamos como planeta a consumir todos los recursos que necesitamos para vivir y que la Tierra es capaz de generar en un año. Y es un indicador que ha ido empeorando año a año a lo largo de los últimos 50 años hasta llegar al punto en el que actualmente se necesitarían los recursos de casi 2 planetas Tierras para sostener la actividad humana anual. Esto se debe básicamente a un modelo en el que la economía tiene que crecer constantemente para sostenerse y que nos lleva a unos retos muy significativos, que es cómo seguir haciendo esto en un planeta que no crece y que tiene unos recursos finitos. Em, este cambio es un reto mayúsculo porque el consumo de materiales ha formado parte de la actividad humana desde que estamos en este planeta y ha sido fundamental para el incremento exponencial del nivel de vida en el último siglo. Sin embargo, hemos llegado a un punto inédito en la historia y tal y como ha indicado recientemente el informe global sobre circularidad del Circularity Gap, el consumo continuo de materiales en países ricos ya no garantiza esta mejora en el bienestar de las personas y en el nivel de vida. Esto nos lleva de nuevo a un reto mayúsculo, que es cómo desvinculamos este progreso del consumo de recursos finitos en nuestro planeta y por ende cómo preservamos el valor de estos recursos materiales durante el mayor tiempo posible.
La respuesta que se está planteando para dar respuesta a estos retos es la economía circular. Em, a modo muy introductorio, la economía circular propone cambiar de un modelo lineal actual en el cual extraemos materias primas, producimos energía para fabricar materiales, componentes y productos que después vendemos, usamos y desechamos cuando ya no los queremos, y transformar este modelo para, en las distintas etapas de este ciclo de vida lineal, cerrar el círculo y poder recuperar los recursos para volver a aprovecharlos al máximo hasta que ya no pueda ser posible, mediante bien la reparación de productos cuando se estropean, consumos colaborativos, nuevos modelos de consumo como la servitización, la reutilización de productos, remanufacturar productos, el reciclaje cuando ya no hay ninguna otra opción para valorizar estos recursos. Todo forman parte de estrategias enfocadas a alargar al máximo la vida útil y el aprovechamiento de los recursos finitos del planeta Tierra. Con este objetivo en mente, desde la Unión Europea ya hace años que se están impulsando diversas normativas. Ya en el Pacto Verde Europeo de 2019 se mencionaba como uno de los objetivos clave eh, el, el separar el uso de recursos del crecimiento económico y el progreso, y esto poco a poco se va aterrizando en distintos planes de acción o en distintas estrategias como el Circular Economy Action Plan o la taxonomía europea para negocios y productos sostenibles. Cada una de estas estrategias han ido llevando a cabo directivas y leyes, algunas de ellas enfocadas o que mencionan específicamente el sector de la construcción, aunque hasta el momento no con el mismo nivel de detalle o de intención que igual otros sectores, pero sí que es muy relevante porque, como indicaba Sonia en su introducción, el, el sector de la construcción consume prácticamente un 50% de los materiales y de la energía que se extraen o se producen en la Unión Europea. Por lo tanto, es súper relevante que forme parte de esta transformación y que sea legislado. Y en este sentido, algunas directivas y leyes sí que ya empiezan a traccionar esta transición hacia una circularidad y un uso más eficiente y alargando la vida de los recursos, ¿no? Como la directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, que en los próximos años impulsará, esperemos, una renovación acelerada de los mismos, que también ampliará oportunidades para la reutilización de componentes de sus edificios. La Directiva de Residuos actualizada en el 2020, que transpuso en España en la Ley del 2022 de Residuos y Suelos Contaminados, que marcan un objetivo del 70% de valorización para los residuos del sector de la construcción, así como estrategias concretas como impulsar libros digitales de edificios o pasaportes digitales de productos, o la plataforma Levels, con el objetivo de digitalizar también y ofrecer un soporte en datos y en tecnología a esta transformación. Otras leyes como la regulación de la Unión Europea marcaban en 2021 también este objetivo de 70% de valorización de residuos, y también que los nuevos edificios o las reparaciones que se realicen en edificios existentes demuestren o prueben que se han diseñado para poder ser desensamblados de manera eficiente, optimizando la reutilización o la valorización de los recursos que hay en esos edificios. Finalmente, también hay menciones en la Plataforma para las Finanzas Sostenibles de la Unión Europea a objetivos del uso de materiales reciclados, reutilizados y renovables en el sector del 50%, de los cuales un 15% al menos tiene que ser componentes reutilizados. Es muy importante también incluir el sector de la construcción en esta legislación, ya no tan solo por el uso de recursos, sino a nivel de impacto ambiental y de emisiones. Aquí vemos como, considerando todo el ciclo de vida de un edificio, las emisiones se concentran en el uso energético que se realiza durante todos los años en que ese edificio está en pie, pero si no consideramos esta parte de uso energético y nos concentramos en los recursos materiales utilizados, vemos que un 70% de las emisiones asociadas al sector provienen de la extracción y transporte de estos recursos materiales, por lo que es
súper importante aprovecharlos al máximo y ser muy eficientes en su uso y alargar su vida útil. Haciendo un poco más de focus en el sector de la construcción, es cierto que ya hay algunos de los flujos materiales más relevantes que están bastante optimizados a nivel de reciclaje, como pueden ser sobre todo los elementos como hormigón o elementos metálicos que principalmente van a fundamentos de los edificios o a la estructura general de los edificios, pero hay un gap todavía a cubrir en lo que es la gestión de los residuos, en la valorización de los residuos correspondientes a componentes de estructuras interiores o instalaciones, acabados, componentes relacionados con los acabados de estos edificios. Y es este gap donde necesitamos centrar los esfuerzos para poder valorizar también y alargar al máximo la vida útil de los recursos que hay en estos componentes y materiales. La situación en Cataluña, con datos de la Agencia Catalana de Residus, indica que estamos relativamente cerca de este objetivo del 70%, pero que faltaría también acabar de cerrar este gap que comentábamos y optimizar el uso de estos recursos para poder estabilizar la generación de residuos en el sector de la construcción, que como comentaba Sonia, en los últimos años ha ido creciendo significativamente a pesar de acercarnos a este objetivo de reciclaje del 70%. ¿Y qué papel puede jugar en esto la tecnología? Pues recuperando un poco este modelo circular al cual mencionábamos anteriormente, un gran ventaja de tecnologías pueden ofrecer soluciones diversas para promover estos círculos y este reaprovechamiento de recursos y optimización de la vida útil de los materiales, desde plataformas para poner en contacto distintos actores de las cadenas de valor, a la digitalización, a la inteligencia artificial, tecnologías para optimizar el reciclaje como sensores ópticos de impresión 3D. O simplemente tecnologías que permitan la trazabilidad y la transparencia de datos sobre los orígenes y destinos de los recursos materiales utilizados. Algunos ejemplos de cómo la tecnología se está utilizando para promover modelos más circulares, proyectos de los que Inédit ha formado parte, podrían ser la implementación de este pasaporte digital de producto en el sector textil, de la mano de Nani Marquina y del Barcelona Center Design, entre otros. La reutilización de envases en las estaciones de AVE de Madrid y Barcelona, de la mano de Arias y de Boomerang, o mantenimiento de máquinas de café a través de tecnología de Internet of Things de la mano de Iberital. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la tecnología nos puede ayudar a impulsar esta transición y también un poco de lo que pretendemos y de los motivos que nos han llevado a llevar a cabo este proyecto, que después también el resto de socios ampliarán. Y ahora veremos de la mano de Urru, ¿no? Y Sao Prat cómo este contexto también está impulsando nuevos modelos de negocio en distintas etapas de esta cadena de valor de los edificios. Genial, gracias Pau. Pues como él os avanzaba ya, seguimos con Paul Miret, cofundador de Urru, y Jordi Ibáñez, director de Sao Prat, quienes nos ilustrarán a través de ejemplos reales cuáles son esas fases que comentaba ahora también Pau, cuál es el potencial de la reutilización, cuáles son las herramientas normativas y qué facilidades o palancas han descubierto ellos a lo largo de su trayectoria profesional para impulsar la reutilización. Cuando queráis, Paul y Jordi. Muy bien, Sonia. Muchas gracias también, Pau. Yo soy Paul Miret. Explicaremos qué está haciendo Recursos Urbans con convenios estratégicos con otras empresas para intentar ofrecer todas las soluciones necesarias para que la reutilización en la construcción sea posible. Nos gusta empezar con este concepto del ciclo de vida porque incluye la palabra vida, que pensamos que es una de las virtudes que tiene esto de reutilizar, que es que genera vida en cada ciclo que el material da. En esta imagen lo que vemos son arquitectos de diferentes despachos, de obras
distintas, de propietarios distintos y de quizás ciudades distintas, compartiendo en este caso una baldosa. Lo que nos gusta empezar por aquí porque en este momento donde se hace este match, ¿no? Se comparte conocimiento, se comparten afinidades y se impulsa desde la acción el panorama de la reutilización, que tiene unas implicaciones mucho más allá de estas mejoras ambientales y sociales que perseguimos, y que es un cambio, digamos, en la propia disciplina del hecho de proyectar, es decir, cómo los materiales se adaptan a los nuevos proyectos y cómo los nuevos proyectos se adaptan a los materiales. Esta vida que se genera alrededor de la reutilización, como decimos, es el punto fundamental de toda nuestra propuesta. Y en nuestro camino hemos ido pues, conociendo a personas y entidades, etcétera, que ya llevan mucho tiempo haciendo esto, ya sea en el sector del mobiliario o del textil o de otros ámbitos. Es decir, la arquitectura y la construcción aporta unas dificultades extras y una normativa mucho más garantista, mucho más rígida en algunos sentidos y preparadas para la economía lineal, pero podemos, digamos, aliarnos con todo este sector pues para acelerar este cambio que sí que en otras ciudades ya existe y que en el pasado ya existía. Es decir, en cierto momento empezamos a hacer las cosas de otra manera porque nos pensábamos que era posible, pero la recuperación de materiales en obra y el traslado de elementos grandes de un edificio a otro y el traslado de edificios desmontados por componentes ya existía, ¿no? Y entonces, de una forma mucho más eficiente, actualizada y a través de la tecnología y evidentemente garantizando unos salarios a día de hoy, que es otro aspecto clave, pues pensamos que se puede ir activando esto de reutilizar y es lo que estamos haciendo. Este es otro aspecto también clave que que requiere cierta reindustrialización o mantenimiento de espacios industriales o semi-industriales en las urbes, en la ciudad o cerca de ella. Precisamente para hacer posible este recircular, esta puesta a punto, este rescate, esta limpieza o rediseño de estos materiales, para que esto tenga sentido tiene que hacerse de forma local y no siguiendo este esquema pues, globalizado donde las cosas se fabrican en un sitio y se tiran en otra. Y todo esto también tiene que ver con acercarnos más a los materiales. Es decir, hay un tipo de conocimiento que es este conocimiento incorporado, ¿no? Encarnado, creo que es la traducción correcta en español. Este embodied cognition, que significa que hay cosas que solo aprendemos a través de las manos y del cuerpo y es imposible acceder a ellas a través de la pantalla. Es decir, toda esta transformación también implica este cambio cultural donde distintas disciplinas se juntan y se contaminan, digamos, unas a otras de su conocimiento, uno más manual y el otro más intelectual, y claramente unos nos necesitamos a los otros para que todo esto se desarrolle. El otro concepto fundamental es el One Health, una sola salud, que significa algo tan simple como que también es necesario hacer esto por un motivo de cuidarnos a nosotros mismos. Nuestra salud es interdependiente a los organismos y a los materiales que nos rodean y por lo tanto parece que seguir utilizando lo que ya existe es una buena opción para también reducir estos impactos que indicaba Sonia del 40% de recursos, energía y residuos que la construcción genera. Este diagrama explica cómo lo artificial creado por el ser humano ya supera la masa viva en el planeta. Y entonces nos parece que este diagrama de la revista Nature de hace 5 años
indica que es un buen momento para empezar a rediseñar y a mantener lo que ya existe. Por otro lado, también hace 5 años se nos ofrece esta información que parece que indica que igual nos hemos obsesionado demasiado con la eficiencia energética durante la fase operativa de los edificios. Es decir, si la mitad de los impactos en CO2 de los edificios se producen al fabricar y al reformar y al fin de vida de los edificios, igual simplemente manteniendo o reutilizando a veces, pues generaremos un impacto más positivo que no actualizando según qué edificios que persiguiendo esta optimización en cuanto a eficiencia energética, a lo mejor nos deshacemos de materiales que tienen embebidos unos impactos pues, que sería deseable amortizar. Proyectando y estando en contacto con despachos, con personas, con entidades con las que hemos ido haciendo proyectos, pues nos hemos dado cuenta de una serie de categorías que aparecen, estrategias a la hora de diseñar con estos materiales, ¿no? Una estrategia, por ejemplo, es mimetizarse con el entorno de algunos materiales, cómo el proyecto se ve condicionado favorablemente para integrar estos materiales y viceversa, cómo a veces por una cuestión de dimensión, añadir una prótesis o trabajar con el concepto de injerto, pues puede acercarnos a la solución. Y luego estos match, ya sea de dimensión por grupo, ¿no? Por múltiplo o por unidad, ¿no? Como expresa estas baldosas que se colocan con sus familiares nuevos, ¿no? Es decir, adoquines y baldosas que se combinan con stock nuevo y que eso permite alargar la vida útil de las que ya existían. Y luego lo que siempre ha existido, no nos estamos inventando nada, que es estos diseños más atemporales, a veces más vintage, ecléctico, etcétera, que no deja de ser pues aceptar lo preexistente e integrarlo con lo nuevo y adecuarlo a las funciones y a las necesidades que tenemos hoy en día. La diferencia entre reutilizar y reciclar a nivel de mercado y de aceptación es que reutilizar necesita previamente mucha divulgación para cambiar esta cultura de lo nuevo. Es decir, reciclando podemos fabricar un material nuevo, fácilmente consumible y aceptable, y en cambio reutilizando pues requiere también un cambio en el entorno y en la mirada del usuario o de quien lo compra, ¿no? Hablamos en definitiva de patrimonio, de pertenencia, de aspectos que a nivel de sociedad parecen favorables, ¿no? Mucho más allá de lo que es la arquitectura y la construcción. Ahora empiezo una sección, digamos, que habla de las fases para ejecutar todo esto del desmontaje y de la reutilización. Primero se identifica, luego se desmonta o se deconstruye, se almacena, se caracteriza y luego se implementa. Para cada uno de estos pasos, bien, se requiere una experiencia y un conocimiento distinto. Para empezar, lo que hacemos es una auditoría de recursos materiales. Se explica qué hay en un edificio que se quiere derribar, cuánta cantidad, cómo se desmonta, cómo se almacena, qué impacto en CO2, qué personal lo debería hacer, cuánto se tarda, es decir, un manual de cómo se desmonta este edificio, que muchas veces, afortunadamente, nos sirve para influir en que ese edificio a lo mejor se pueda mantener, aunque sea parcialmente, o que pueda reutilizar in situ algunos de los materiales que componen el edificio. La manera de trabajar es una base de datos, pues donde vamos implementando toda la información necesaria para que luego se pueda reutilizar. Es decir, nuestro objetivo no es almacenar materiales, no hacer un cementerio de materiales, sino un nuevo suministro de
de materiales perfectamente competente como cualquier otro material nuevo. Este es otro caso en el Col·legi d'Arquitectura Técnica de Barcelona, donde actualmente se está renovando esta sede de 5 plantas y es un poco para mostrar qué aspecto tiene este informe que hacemos, donde se da la ubicación, el aspecto y todos estos datos que explicaba antes, de manera que sirva tanto para el promotor como para el arquitecto del futuro proyecto, como para la constructora, el de revista, etcétera, de forma coordinada, estudiar qué partidas efectivamente por motivos económicos, técnicos y de diseño, digamos, se ejecuta y cuáles no. Este informe sirve para condicionar positivamente los proyectos, no para ser puristas a la hora de desmontar todo lo que se pueda, sino solo aquello que tenga sentido. En este caso fue, por ejemplo, pavimentos de madera maciza, puertas, estantes, revestimientos de mármol, etc. Y como luego veremos, pues todo esto tiene un proceso similar a hacer una pequeña fábrica in situ. Es decir, ya se adelantan algunos trabajos previos al almacenaje para facilitar tanto esta parte del proceso como la posterior comercialización o recolocación donde sea. Si podéis ver este vídeo, entiendo que sí. Simplemente es para ilustrar un poco en qué consiste esto. Es un proceso un poquito más lento a veces que simplemente destruir y separar para reciclar, ¿no? En este caso estamos desmontando para reutilizar, de la misma forma que pasa con los muebles. Estas son imágenes de este edificio del Col·legi d'Arquitectura Tècnica, donde en colaboración con Fundació Banc de Recursos, pues desmontamos no solo mobiliario, sino algunas partes y veis que hay procesos de preparación del material donde se dimensiona para el transporte y se prepara para su presentación, digamos, como producto no nuevo, pero perfectamente compatible con un proyecto nuevo o de rehabilitación. Lo mismo con este revestimiento, etc. Y ahora, antes de pasarle la palabra a mi compañero Jordi de Saó Prat, con quien tenemos un convenio crucial a la hora de ser capaces de desmontar, almacenar, catalogar y ofrecer esta gama de productos de segunda mano pues, a proyectistas. Simplemente hacer énfasis en que no siempre las cosas tienen que pasar por un almacén, sino que se puede hacer espacio en la propia obra o, como veremos después, aplicar estos esquemas de mudanza, ¿no? Directamente del derribo A a la obra B. Pero para empezar a hacer girar esta rueda es necesario, y a veces siempre lo será, pues desarrollar este tipo de operaciones que pasando por un espacio pues industrial. Jordi. Muchas gracias, Paul. Yo soy Jordi de Saó Prat. Somos una empresa de inserción. Trabajamos con jóvenes en riesgo de exclusión. Les hacemos una formación prelaboral unida a un contrato laboral para darles herramientas o para que puedan hacer formaciones certificadas, formaciones oficiales, o que inicien su proyecto en una empresa ordinaria. Lo hacemos a través de 3 líneas de producción: diseño gráfico y comunicación, limpieza y reformas y mantenimiento de edificios. Y dentro de la línea de reformas, hace 2 años iniciamos nuestro proyecto de REDO, de construcción circular, con el objetivo de reducir nuestros residuos de las obras al hacer los derribos, reutilizar los materiales que desmontábamos, intensificar y ampliar la formación de nuestros jóvenes y, sobre todo, también minimizar el impacto ambiental de las obras.
Este proyecto de Redó lo hicimos a través de diferentes etapas. Iniciamos con una formación circular, es decir, aplicamos procesos circulares en la formación que hacíamos de reformas. Esto lo hicimos con la ayuda de la Buquería, despacho de arquitectura de Barcelona, a través de unas fichas formativas donde les explicábamos, por ejemplo, cómo desmontar el pavimento hidráulico para que salga entero, cómo limpiar después las piezas de pavimento para poder reutilizarlas, cómo desmontar una puerta, una ventana, masillarla y decaparla para poder prepararla para reutilizarla posteriormente, desmontaje de sanitarios, preparación y reparación para poder volver a colocarlos, introducir todas estas partes, todos estos procesos circulares en nuestra formación para después empezar a hacer unos pilotos de construcción. Hicimos inicialmente 2 pilotos, uno en Sabadell, donde desmontamos una casa entre medianeras, desmontamos todos los materiales que había en la obra, intentando dejarlos lo más enteros posible para poder reutilizarlos, es decir, tejas árabes, tocho cerámico, vigas metálicas, vigas de madera, pavimentos, etcétera. Los preparamos en obra y los llevamos a nuestra nave del Prat. También otra prueba que hicimos fue en el Gran Hotel Reymar de Tossa de Mar, que desmontamos todos los sanitarios de 2 plantas que tenían que reformar y todas las puertas de las habitaciones y las llevamos a nuestra nave para poder después reutilizarlas. Una vez hicimos esta etapa de construcción, empezamos a hacer el inventariado y almacenaje de los materiales y la preparación inicial de los materiales para poder reutilizar. Y una vez teníamos este inventario, empezamos a hacer pequeños pilotos de reparación y sustitución de materiales que ya no tenían servicio. Por ejemplo, en una obra en Gracia, en la calle San Luis, las puertas del edificio tenían mucha carcoma y se estaban deshaciendo. Y lo que hicimos con la ayuda, por ejemplo, de Recursos Urbans es adaptar los espacios de las puertas y repensar el espacio de la puerta para poder recolocar las puertas que habíamos desmontado en el Hotel Gran Reymar y aprovechar esas puertas en una obra de rehabilitación en una comunidad de Barcelona. Otro proyecto que hicimos fue el de AGM Abogados, que supongo que os explicará con más profundidad Paul, con la colaboración de Abunda, de desmontaje de unas ventanas de una fachada. Aquí podéis ver las imágenes, el desmontaje de las ventanas, preparar una estructura en nuestra nave de SAO y hacer el montaje en un despacho de arquitectos de Barcelona. Aparte de esta reutilización, lo que estamos intentando es poner nuestros materiales en venta a través de Marketplace. Ahora mismo están en MarketCons y Simbiosis Industrial, pero estamos preparando un catálogo interno que en septiembre podremos presentar, donde tendremos todas las unidades, fotos y materiales que tenemos en la nave para que lo pueda comprar tanto un cliente particular como profesionales que necesiten materiales reutilizados. Sobre todo para nosotros es muy importante la colaboración con los diferentes agentes. Nos ayuda mucho la colaboración que estamos teniendo con Recursos Urbans porque nos pueden ayudar en la parte más técnica y en esta reutilización posterior al desmontaje, y también en esta auditoría que explicaba Paul, que para los clientes es muy importante porque te da la idea de qué se puede aprovechar y cómo se puede dar una segunda utilidad a un material que a lo mejor tenía otra en un inicio. Y sobre todo tenemos nuestra idea a través de estos pilotos que hemos hecho es que todas las obras que hagamos, todos los derribos que en principio tendríamos que hacer,
que en todas hagamos deconstrucción, desmontaje y podamos reutilizar el máximo de materiales posibles. Gracias y te doy la palabra. Muchas gracias. Gracias, Jordi. Ahora acabaremos de ver las fases, pero es muy importante, o sea, yo creo que en la trayectoria que llevamos, siempre en conjunto con Sao, y también hemos trabajando mucho con la Agencia de Residuos, ¿no? Hemos abierto camino en el sentido de que jurídicamente lo que sale de un edificio puede ser un producto, no es sinónimo de residuo, todo depende de cómo se proyecte desde el inicio al final y cómo se planifique. Y por lo tanto ahora que en la parte inicial de este esquema, ¿no? La auditoría, el desmontaje, el transporte, el almacenamiento, cierta recertificación que ahora veremos, esta parte está bastante trabajada y el reto de futuro es trabajar y evolucionar un poco la cultura del proyectar con lo preexistente y ir desbloqueando, veremos, puntos críticos de la normativa y que sea deseable prestigiar y facilitar el panorama de trabajar con estos materiales. Este ejemplo que vemos aquí es unos adoquines que salieron de un edificio público, se desmontaron porque habían sido colocados en seco y con un simple trayecto en camión de 15 kilómetros, diría, se colocaron en una cooperativa de viviendas de La Col, con la constructora Calaf en origen y con otra constructora en el destino. De manera que solo necesitamos pues, complementar estas piezas con otras nuevas, pero que estaban descatalogadas. Es decir, el éxito de este proyecto es que se acepta esta ligera diferencia entre el material nuevo y el seminuevo y que hemos convertido en producto materiales que de otra manera hubieran sido residuos. Nosotros siempre trabajamos desde la perspectiva de que no se convierta en residuos, no revalorizamos residuos, sino que reutilizamos recursos, que legalmente no llega a ser nunca un residuo. Y esto es parecido a lo que pasa con los áridos, donde certificando in situ puede ir de una obra de derribo a otra para según qué usos, pues este producto de alta calidad. El tema de los marketplaces, que es el tema de hoy, pues de momento se ha atacado de esta manera. Existen plataformas y existen webs donde se encuentran estos materiales y formamos parte de este Circular Change, que es una plataforma europea donde están los principales agentes del sector reutilizador, ¿no? Es decir, Rotor, Circular, etcétera, y con los cuales pues intentamos aplicar aquí todo el aprendizaje propio de años y años de ejercicio. Voy a acelerar un poco porque me quedan 5 minutos y me gustaría enseñar muchos ejemplos. Simplemente señalar que con Fundació Banc de Recursos aprendimos mucho en cómo catalogar in situ para hacer una mudanza sin pasar por una nave, ¿no? Y para esto es fundamental tener una red de colaboradores y de entidades pues ya preparada para estimular esta demanda en directo. Y luego pues estos ejemplos donde vemos como unas baldosas de una cubierta pueden formar parte de un baño y estos espacios se preparan para recibir este material y se ven condicionados, pensamos, favorablemente para estos materiales. El ejemplo que apuntaba Jordi de estas ventanas que salen de una calle en Barcelona y se van a otra simplemente pasando por un proceso de mudanza, catalogación y transformación con una simple estructura metálica y con un diseño para el desmontaje en seco, de manera que este despacho de abogados tiene un despacho nuevo, ¿no? Una separación que está mucho mejor integrada en su entorno que cualquier otro material nuevo, pensamos. Un caso similar con la Universidad Mondragón, su sede de Team Labs en Barcelona y en colaboración con Transfolab, es decir, en todos los proyectos hay una conjunción de actores expertos en cada uno de los temas para que este rescate y reutilización sea posible. Y finalmente este ejemplo de
edificio del Ministerio de Cultura, donde se facilitó el rescate de 70 ventanas de tamaños similares y de buena calidad, pero no suficiente para las exigencias de la eficiencia energética a día de hoy. Y pues pensamos que teniendo en cuenta los ejemplos que ya hemos enseñado, pues fácilmente se podrá reutilizar. La reflexión esta de que si estamos reutilizando un cohete del espacio, a lo mejor cosas más terrenales entre todos serán posibles, ¿no? Y bueno, esta cultura del desmontar, reparar y los esquemas de propiedad, pues vía alquiler o otros, que permiten estas segundas vidas de los materiales. Vamos a pasar ahora por algunos ejemplos, proyectos que explican cómo estos reutilizados pueden formar parte de un sistema prefabricado combinado con elementos, con biomateriales como la paja y la madera. En este caso, la chapa y la ventana son reutilizados y configuran esta remonta de edificio preexistente. Como un concurso explicaba que para hacer estas viviendas nuevas de la derecha se tenía que rescatar, ¿no? Hacer un puzzle del parking que ocupa el solar anteriormente, y de esta manera, recertificando, digamos, haciendo ensayos de resistencia a estos componentes, pues se puede obtener una vivienda de mucha calidad, pero sin extraer material nuevo. ¿Cómo la normativa puede adaptarse a estos esquemas donde, por ejemplo, en el momento de entrar el proyecto no sabes exactamente qué ventana vas a usar, pero explicas al ayuntamiento pues que cumplirás con la ventilación, con todos los requerimientos, con la ventana que tengas en ese momento, de manera que la propia fachada constructivamente se pueda adaptar a lo que venga, y el resultado pues puede ser espectacular de todas formas y competente, ¿no? Como un edificio puede ser recortado como en lógica de cantera, ¿no? Es decir, sabiendo lo que vas a hacer con eso, ya lo recortas de una manera en particular. O si te encuentras un solar con más tierra de la que te gustaría, pues a lo mejor puedes proyectar el edificio teniendo en cuenta este material. O si tienes que hacer unas oficinas, a lo mejor puedes aprovechar material que sale del Pompidou. Eso sí, planificando, a lo mejor esperando a que sea el momento exacto donde estos materiales están disponibles. Siempre hay esta humildad y aceptación y adaptación, ¿no? Como la piel de un supermercado puede ser la fachada de una biblioteca, y como ejemplos locales como la Sala Beckett de Flores y Prats, pues a través de este trabajo con las manos y con las maquetas, pues en una estrategia casi teatral va cambiando de sitio todo lo preexistente, obteniendo un resultado totalmente funcional y mucho mejor que nuevo, ¿no? Y para terminar, estos esquemas de prefabricación in situ, donde te generas piezas a partir de un encofrado y de este corte que arquitectas que configura estas paredes de carga, siempre con una entidad pública detrás, como Ibavi en este caso, que facilita que todo esto suceda. Otros ejemplos que explican cómo con simples gestos, por ejemplo, girar un forjado o recortando elementos y integrándolos en el entorno, pues el resultado es excelente. Y nada, en un minuto mostraros un poco esta forma de trabajar que tenemos de investigar a través de la acción, ¿no? y chocar contra las barreras propias de un sistema lineal para ver de qué manera las superamos entre todos. Y esto es, pues, por ejemplo, que la administración, que la industria, que la universidad y que los institutos técnicos, etcétera, pues vayan desbloqueando
estas barreras a través de la acción real. No se trata de diseñar los edificios para que se puedan desmontar dentro de 50 años, sino se trata de diseñar el panorama para que podamos reutilizar lo que ya existe. Tendremos que integrarnos en el pasaporte de material, el libro digital del edificio y otras medidas muy rápidamente pues, que serían deseables y ya existen en otros países para facilitar estos esquemas. El tema de las garantías y los seguros también habrá que seguir trabajándolo. De momento se establece una ruta particular para cada uno de los elementos y se aplica de forma limitada para adaptarse a la normativa, pero también la normativa deberá adaptarse a estos materiales y señalar que estos materiales a menudo son más saludables que los nuevos porque han pasado la fase de máxima toxicidad. Algunos, como la madera, son más resistentes que los nuevos. Este es el tipo de ensayos que hacemos de resistencia, de especies, de radioactividad y de tóxicos es parte del proceso de poner a punto este material para su reutilización. Algunos éxitos en cuanto a asesoramiento a administraciones para que sea obligado el rescate y la reutilización con Diputació, con AMB, y pensamos que sería bueno empezar a dibujar con esta capa de color verde, que no es ni la amarilla del derribo ni la roja de lo nuevo, sino que es la verde de reutilizar. Y hasta aquí, somos Recursos Urbans y gracias a la organización por contar con nosotros. Muchísimas gracias, Pol y Jordi, no solo por la calidad de los trabajos que nos habéis enseñado, sino también por la labor social que desarrolláis y por entender el impacto más allá, ¿no? del económico, que en eso también estamos. Solo como pequeñito apunte, nosotros que somos la Barcelona Creativity and Design Foundation, cojo un poco esa lanza ese mensaje que has lanzado sobre empezar a proyectar con lo preexistente, ¿no? Ese cambio de paradigma que nos apela en primera persona a todos los creativos. Os hablaba antes del proyecto Building Legacy. Este es un proyecto de investigación industrial que nace motivado por el contexto que antes nos compartía Pau y que pretende sumar valor a la práctica profesional de perfiles como los de Pol y Jordi en los proyectos que nos han enseñado. El proyecto Building Legacy tiene el objetivo de conceptualizar, desarrollar y prototipar un sistema tecnológico que permita mejorar la eficacia y la eficiencia en la reutilización de elementos constructivos provenientes de edificios, alargando de esta manera su vida útil. Markel Cormenzana, Transition Designer de Holon, y Albert Mestre, cofundador y CEO de Intemic, nos presentan ahora algunos de los resultados de la investigación desarrollada y también de las funcionalidades que dicha investigación ha puesto sobre la mesa que eran necesarias para poder implementar cambios. Adelante. Muy bien. Si me confirmáis que veis mi pantalla correctamente. Sí. Fantástico. Bueno, en primer lugar, gracias a la organización también por preparar la jornada de hoy. También gracias a todas las personas asistentes por hacer un hueco en la jornada y en la agenda apretada de todo el mundo para venir hoy a un poco a escuchar qué es lo que tenemos que contaros alrededor de lo que hemos hecho en este proyecto, ¿no? Pau, como decía Sonia, Pau en el principio de la jornada, nos ha hecho un poco el marco general, ¿no? De por qué necesitamos reutilizar y por qué necesitamos reutilizar particularmente en un sector estratégico como es el de la construcción. Hemos tenido por otro lado a Sao Prat y a Urru, que nos han contado un poco de experiencias, ¿no? al final de instituciones o de organizaciones pioneras, ¿no? Que están poniendo en marcha esa quimera de la reutilización, la están poniendo en marcha en su día a día. El proyecto Building Legacy emerge haciéndose la pregunta de si la tecnología puede ayudar a hacerle la vida más fácil a estas personas o a estas organizaciones que ya son pioneras y lo están intentando, ¿no? Y cómo la tecnología puede ser un elemento facilitador que lo haga más efectivo y más eficiente. Antes de pasar a la demo del prototipo, quería introducir algunos elementos importantes del proyecto. A nivel de etapas o de fases de proyecto, una fase importante tuvo que ver con comprender un poco cuál es el status quo del sector, ¿no? Entender qué se ha hecho ya, quiénes son los pioneros a nivel catalán, español y europeo y mundial. Entender cuál es el benchmark un poco del status quo de las tecnologías, es decir, qué tecnologías facilitadoras existen ahora mismo que podrían ayudar a hacer más fácil o más efectivo, más eficiente la reutilización, y también entender
qué podrían necesitar usuarios y usuarias dentro de toda la cadena de valor de la reutilización, ¿no? ¿Qué podrían necesitar y qué podríamos ofrecer desde esta plataforma o desde este elemento tecnológico que nos proponíamos construir, ¿no? En esta primera fase de proyecto nos enfocamos en algunas etapas específicas del proceso digamos, de reutilización. Específicamente nos enfocamos en todo lo que tiene que ver con la captura de datos, caracterización y de construcción selectiva, y todo lo que tiene que ver con la parte de diseño de proyectos, es decir, cómo se recupera, se caracteriza, y luego cómo ese producto que se ha recuperado y se ha caracterizado se incorpora en términos de diseño en un proyecto arquitectónico. Nos hemos enfocado en estas etapas y hemos tenido la oportunidad de hablar y de compartir barreras, necesidades, oportunidades con diferentes agentes a nivel internacional que cubren un poco estos tres, digamos, grupos de interés relevantes. Empresas de construcción o empresas que de una manera están involucradas en la construcción, como puede ser, por ejemplo, el caso de Saoprato o el caso de Urru, empresas de arquitectura, estudios de arquitectura que se dedican a proyectar obras nuevas, que se dedican a proyectar también renovaciones, y empresas promotoras empresas gestoras de patrimonio, que nos interesaban desde la perspectiva de quien promueve nuevos proyectos y también quien tiene un parque y quien posee un inmovilizado material, digamos, que podría ser un recurso relevante a poner en circulación digamos, en el mercado, ¿no? Un poco en esta línea de investigación, intentando también ponernos al día de cuál es un poco el estado delante de las tecnologías, y arrancamos todo el proceso de investigación que nos llevó a definir o a determinar una serie de barreras, es decir, qué está inhibiendo la posibilidad de que se esté reutilizando más, ¿no? Estas son básicamente las barreras, y a partir de ahí determinar una serie de principios de diseño que tenían que informar, digamos, la elaboración de esta herramienta tecnológica, ¿no? De manera rápida, me gustaría cubrirlas porque son relevantes luego para entender un poco las funcionalidades, ¿no? Una barrera que encontramos, quizás la más importante, es que hay un círculo vicioso entre la falta de oferta y la falta de demanda, ¿no? Es decir, como hay poca oferta de elementos reutilizados ya extraídos, la demanda es baja, como hay baja demanda, no hay suficiente motivación para que se active más recuperación, ¿no? Ante esta barrera, lo que nos propusimos con la herramienta es facilitar e incentivar una caracterización del material que sea fácil y sencilla. También ayudar a automatizar este proceso, o sea, a reducir la fricción, a reducir la inversión de tiempo necesario, a permitir la subida masiva de datos, es decir, que en la medida de lo posible que un edificio pueda, de manera, digamos, relativamente automatizable, pueda subirse a la plataforma y ser caracterizados sus elementos, sus componentes de manera relativamente rápida, y para ello también nos planteamos la posibilidad de integrar BIM. Un poco como decía por antes, se trata de ya reutilizar lo que ya está, digamos, en nuestro parque inmovilizado, y también de establecer condiciones para que cuando los edificios que ahora se están construyendo, que probablemente ya introducen o integran BIM, cuando de aquí a 50 años se plantee una renovación, una obra menor, o incluso se proponga un nuevo uso para el edificio, tengamos los datos y la capacidad de recuperar esa información y ponerla en circulación, ¿no? También encontramos que había una falta de motivación para el onboarding, es decir, para que la gente comience a trabajar en un tipo de marketplace o plataforma similar a la que ahora veréis. Para eso nos apalancamos sobre el incentivo de la demanda pública y de la compra verde como dos elementos que normalmente suelen ser activadores de cambio en sectores pioneros, ¿no? Ya lo han sido en el pasado con el ecodiseño, con otra serie de disciplinas que han tenido que hacerse hueco. Planteamos que también sea así en la reutilización, y como el ejemplo que ha puesto Paul de movilización de la normativa demuestra, ¿no? También identificamos otra barrera importante que tenía que ver con la necesidad de los equipos de arquitectura de anticiparse. Es decir, un equipo de arquitectura necesita poder prescribir un material en la fase de anteproyecto, aunque ya veamos con el caso de Paul, ¿no? Que no siempre tiene que ser de manera súper detallada, sí que tiene que tener una mínima planificación. Y los tiempos en la arquitectura son tiempos largos, ¿no? Por eso, como principio de la plataforma, nos parecía que era importante estimular la caracterización temprana de componentes que todavía estén en uso, ¿no? Anticiparnos y facilitar que esa información esté ya disponible incluso antes de que pueda estar disponible para
su extracción, digamos, ¿no? Produciendo una especie de manco material urbano que a corto plazo no es resolutivo, pero que sí que es muy efectivo a medio y largo plazo, ¿no? Esta información disponible puede hacer que sea mucho más fácil y mucho más efectivo que cualquier equipo de arquitectura lo integre en un proyecto, ¿no? También encontramos que había falta de incentivos para hacer la subida masiva de los datos, es decir, para coger mi edificio, yo como promotor de un edificio, como gestor patrimonial, tengo la información de mi edificio y querer compartirlo en una plataforma, ya sea en público o en privado, que eso lo veremos más tarde. Nos planteamos como principio alinearlo con incentivos de anticipación legal y también ofreciendo una cuantificación económica y una cuantificación ambiental como un eje motivador también para que estas personas o esas instituciones o organizaciones que tienen parque inmobiliario que puedan hacer el paso de caracterizarlo de manera masiva también, ¿no? También otra barrera tiene que ver con la falta de precisión de valor para introducir componentes utilizados en un proyecto. Y aquí, básicamente, a nivel de principio de diseño, nos apalancamos sobre la posibilidad de verificar ambientalmente las operaciones, es decir, que cada operación que se realiza dentro de la plataforma nos dé una justificación ambiental, lo que nos permitiría un posicionamiento mejor tanto en licitaciones como en acceso a financiamientos europeos también. Es decir, que nos dé alguna forma de certificar que las estrategias que planteo hacer en mi proyecto, como equipo de arquitectura, por ejemplo, se traducen en unos ahorros ambientales y unos ahorros económicos específicos que me coloquen mejor en concursos, licitaciones y acceso a financiamiento a nivel europeo, ¿no? Y por último, las últimas dos barreras, una cierta desconfianza en lo reutilizado. El principio de diseño entonces tendría que ver con asegurar que nuestra plataforma ayuda a facilitar una máxima trazabilidad y la garantía de información, utilizando la idea del pasaporte de producto, y también una cierta aversión a lo no estandarizado, ¿no? Y por ello también habíamos planteado la posibilidad de que la plataforma pueda trabajar con objetos BIM que se puedan introducir directamente en proyectos arquitectónicos y digamos que se pueda trabajar de la misma manera que podrías trabajar con un objeto BIM de una empresa industrial que se dedica a fabricar componentes estandarizados de construcción, que puedas trabajar de la misma manera en el entorno de la reutilización. Un poco teniendo en cuenta estas barreras y estos principios, definimos una serie de funcionalidades específicas que a continuación Albert pasará a presentar también, pero me parece importante que enumerarlas antes un poco para que entendamos cómo nos imaginamos cada agente de la cadena de valor utilizando digamos, Building Legacy, ¿no? Por un lado, gestores patrimoniales o promotoras que tengan la posibilidad de hacer una subida masiva de datos, es decir, una caracterización masiva de información, de componentes, en donde haya la información sobre dimensiones, sobre cuestiones más técnicas o de resistencias, información técnica, etcétera, etcétera. La posibilidad de integrarlo con BIM, es decir, que si yo ya tengo un proyecto, como es el caso del proyecto piloto que hemos hecho, en el que se ha trabajado con BIM, que me permite introducirlo, ¿no?, en la información directamente desde el proyecto, que me permita también como gestor patrimonial entender cuál es el valor residual económico de mis edificios, es decir, yo entender que si tengo un edificio de viviendas en Barcelona, tengo como gestor patrimonial tengo un valor de suelo, tengo un valor de vuelo, pero tengo también un inmovilizado material, que es un ejercicio de apalancamiento financiero también, entender que tengo ahí un activo con el que poder trabajar. Y por último también a favorecer la certificación ambiental de las transacciones para poder tener, digamos, una manera, digamos, de demostrar también el valor de estas operaciones que pueda realizar, ¿no? En el caso de las empresas de arquitectura, empresas que se dedican a proyectar, poder consultar la disponibilidad de los componentes con anticipación, saber si están disponibles, si no están disponibles y cuándo estarán disponibles, agrupar componentes deseados para un mismo proyecto, es decir, yo tengo que hacer una renovación de una casa y poder guardar en un mismo lugar ventanas, suelos y mobiliario, porque integrar en ese mismo proyecto, poder prescribir componentes desde el anteproyecto, que me permita también negociar, tener una comunicación con quien vende el material y poder, digamos, ejecutar la compra de ese material, que me permita introducirlo de manera sencilla en mi proyecto, o sea, dimensiones, BIM, etcétera, etcétera, elementos que nos permitan, digamos, pasarlo rápido, digamos, de la virtualidad al propio proyecto, y también contar con una información detallada técnica y legal que me dé la misma seguridad que me podría dar un elemento, digamos, nuevo, ¿no? Y por último, a nivel de empresas de constructoras, además de facilitar la captura de datos una vez que ya está almacenado, nosotros nos ha interesado mucho entender
que va en contra de, digamos, del modelo de negocio y de la viabilidad económica de la reutilización el hecho de almacenar los elementos. Por ejemplo, hablábamos con Rotor, que decían que cada metro cuadrado que ocupan en su almacén con elementos que se quedan en stock es una pérdida de competitividad. Entonces, todo lo que seamos capaces de hacer, transacciones A a B, sin pasar por un elemento de almacenaje, pues es directamente competitividad para la reutilización. Entonces, facilitar la captura de datos in situ, que nos permita, digamos, hacer esas transacciones rápidas entre un agente y el otro. Un poco con este repaso de qué es lo que hemos investigado, qué barreras y qué principios de diseño hemos aplicado y cuáles son las funcionalidades que nos han parecido esenciales aplicar en la plataforma, le doy la palabra a Albert, que os hará un recorrido un poco para enseñaros el prototipo, las funcionalidades a las que hemos llegado en esta fase 1, y que tengamos después espacio y tiempo en la mesa redonda un poco para debatir hacia dónde podríamos hacer crecer el proyecto y hacia dónde debería extenderse el prototipo de cara a futuros, digamos, trabajos. Doy paso a Albert. Perfecto. Vale, pues voy a proceder a compartir pantalla. Vale. Vale. Creo que estáis viendo mi pantalla y os voy a enseñar el aplicativo que hemos desarrollado para este proyecto. A ver si ocultar lo del Zoom. Ok, pues el producto que hemos desarrollado es un marketplace, es una aplicación web en la que a través de un link cualquier persona puede ver el marketplace e incluso registrarse para ser usuario del marketplace. Y aquí yo voy a iniciar sesión para explicaros un poco los casos de uso que estaba comentando Markel. Vale. Entonces, voy a empezar por el primer caso de uso que ha comentado, que es una persona que es gestor de patrimonio y necesita gestionar los edificios que tiene y que puede sacar provecho para reutilizar los materiales. Y después os explicaré el otro caso de uso, que es el de un estudio de arquitectura que busca materiales de segunda mano para sus proyectos de arquitectura, evaluando la reducción en costes y el impacto medioambiental de esa reutilización. Entonces, en el primer caso, aquí las personas que tienen edificios y tienen materiales que están subidos en el marketplace los pueden gestionar a través de las distintas localizaciones donde tienen sus edificios y los materiales que quieren reutilizar. ¿Vale? Entonces aquí estos materiales han sido subidos y forman parte del marketplace. Hay un potencial ahorro de emisiones si se venden estos materiales y aquí también hay la integración con BIM para que las personas o arquitectos que están acostumbrados a trabajar con herramientas tipo Revit o archivos IFC, pues lo puedan subir y conectar a través de una integración que tenemos con la plataforma. ¿Vale? Entonces aquí se pueden ver los distintos componentes del edificio o del material en sí y los distintos productos. Si la persona quiere subir nuevos productos, lo puede hacer de manera individual o manual o en formato de carga masiva. ¿Vale? Aquí hemos intentado reducir la fricción al máximo a la hora de publicar un nuevo material y entonces hemos intentado que sea rápido a través de la caracterización de las distintos tipos de materiales para especificar las características. Entonces, si yo quiero subir una puerta de manera rápida, yo puedo especificar cuál es la condición, cuál es el estado, qué cantidad de puertas tengo, asignar un precio que creo que puede ser justo y entonces el concepto de puerta tiene una serie de características que se pueden customizar en las que yo puedo especificar
las características y los materiales, ¿vale? Que esto servirá para la caracterización medioambiental, que esto lo ha liderado Inedit y es parte del Product Passport y el cálculo de potencial ahorro de emisiones a través del análisis del ciclo de vida. Y puedo seleccionar una ubicación de donde tengo yo esta puerta, asignarle alguna foto, subir la foto de la puerta y entonces yo aquí ya he publicado esta puerta, que esto ya está en el Marketplace, que ahora os enseñaré. Y esto lo puedo asignar a edificios en los que yo tengo esta puerta. Los productos que yo gestiono los puedo también filtrar y gestionar por edificios que tengo o por los proyectos en los que voy a utilizar materiales reutilizados. Entonces yo aquí puedo seleccionar pues, los distintos edificios que tengo y ver los materiales que tengo como gestor de patrimonio. Aquí las personas del marketplace que están interesadas en un material pueden ver el pasaporte de producto, que es básicamente todo el histórico de eventos que han ocurrido en este material desde que se ha creado en el marketplace con el precio inicial, las transacciones que han sido realizadas para ver de dónde ha ido pasando este material, el punto inicial y con todo el tema de ahorro de costes, emisiones y el cálculo por el transporte de los materiales. Y los propietarios del material pueden añadir documentos o fichas técnicas del material que se añaden también en el pasaporte de producto para tener trazabilidad de inspecciones que se hacen del material o reportes del producto que después las personas que lo ven en el marketplace pueden ver esa trazabilidad. Aquí yo como gestor de patrimonio puedo ver también el impacto ambiental que tengo con toda la actividad que yo he tenido en cuanto a compras de la aplicación, pero también como vendedor, ¿vale? En el caso de gestor de patrimonio sí que sería más como vendedor de estos materiales y con el historial de transferencias que yo he tenido con los materiales que estaba vendiendo puedo ver todo el cálculo del impacto ambiental y también como comprador, porque al final las dos partes contribuyen en la descarbonización del sector, tanto el que vende como el que compra. Pasamos al otro caso de uso, que es el estudio de arquitectura que quiere evaluar posibles materiales reutilizados para su proyecto de construcción o un proyecto que tienen donde aquí pueden filtrar por categorías o buscar productos en sí, por rango de precios, por fecha de demolición. Esto es interesante por si planean de hacer el proyecto de cara al año que viene. El hecho de que hay gestores de patrimonio que ya han subido los materiales y planean una demolición en una fecha específica o en un rango de fechas, aquí se puede filtrar y tener una mayor planificación en cuanto a la ejecución del proyecto. Se puede filtrar también por condición, por estado, incluir incluso los productos que yo tengo como gestor de patrimonio. Y cuando me gusta un material, pues yo aquí puedo darle al me gusta y esto el propietario del material lo va a recibir y es como un indicador de que hay alguien que podría reutilizar ese material y yo como estudio de arquitectura pues lo puedo asignar a uno de mis proyectos, ¿vale? Aquí tengo un proyecto que es una reforma modernista, entonces esto ya forma parte de los potenciales productos que puedo utilizar. Esto lo mismo, puedo ver el historial de transferencias, de producto, la ficha técnica del pasaporte de producto me lo puedo descargar también. Uy, se me ha abierto una página que no era. Y los proyectos que yo gestiono los puedo ver aquí. Entonces aquí es el proyecto que yo tengo, donde tengo los distintos materiales que yo he asignado para ejecutar este proyecto que quiero en esta ubicación. Y entonces
Esto facilita mucho la planificación y ejecución del proyecto. Y entonces, otra vez, como comprador, hay un impacto, potencial impacto si realizo estas compras, que esto se hace desde la propia aplicación. Entonces, si yo como arquitecto quiero solicitar una transferencia, puedo especificar la cantidad de baldosas, asignarlo al proyecto, pedir la explicación, un poco tipo Wallapop, y la ubicación donde yo quiero el material. Y entonces la persona que es propietaria recibe la solicitud, se aprueba y se realiza ese cálculo de impacto. Aquí también, bueno, se puede chatear con el vendedor. Al final, si hay temas de logística o temas que hay que hablar antes de ejecutar una compra, esto evidentemente aún está en fase de investigación industrial y no es un producto que se utilice de manera convencional, pero facilita este potencial intercambio una vez se vayan subiendo más materiales. Ahora vemos que solo hay 9 en el marketplace, pero imaginando que hay 200 materiales en todo Barcelona, pues ya puedo hacer una mayor búsqueda y una mejor planificación. Y esto es todo. Cualquier pregunta o duda o petición de uso del aplicativo, estamos súper abiertos, y cualquier feedback, sea tanto bueno como constructivo, también. Exacto. Muchas gracias a los dos, Albert y Markel. Damos ahora paso a Markel para comentar la solución propuesta para generar un poco ese feedback, ese debate. Markel, cuando quieras. Sí. Vale, un poco hemos tenido la oportunidad de hacer un poco un sobrevuelo sobre, digamos, de dónde emergen, ¿no? Los conceptos, los principios de diseño de la plataforma, cómo los hemos resuelto en términos técnicos. Todavía quedan preguntas en el aire, todavía quedan cuestiones que tenemos que acabar de resolver. Hemos podido hacer un primer acercamiento. Nuestra intención también es, digamos, mediante este partenariado continuar avanzando, ¿no? Que sea una herramienta al servicio de la reutilización y que sea útil, que sea efectivo. Porque hemos observado también que existen muchas herramientas que se acaban abandonando por falta de uso, ¿no? Que es un poco la paradoja de las plataformas, ¿no? Que si no tiene suficiente actividad, acaban muriendo simplemente por resultar innecesarias, digamos, ¿no? Un poco en la línea de eso, queríamos bueno, invitar a la mesa redonda de hoy a Paul Miret, que hemos tenido la oportunidad de escucharle antes, a Jordi Ibáñez de Sauprat, que también hemos escuchado, y a Gonzalo Costa, que no sé si estás por aquí, Gonzalo. Sí, estoy aquí. Genial. ¿Cómo está? Fantástico. Nuestra idea era, en realidad tenemos 15 minutos, no es mucho espacio, pero queríamos bueno, activar un poco una conversación alrededor de dos preguntas principales. Y si queréis nos podemos ir dando el turno de palabra. Las dos preguntas principales tienen que ver para mí, con dos escenarios temporales, ¿no? Un primer escenario es, vale, este proyecto, esta primera fase de proyecto ha llegado hasta aquí, hemos llegado a esta solución, hemos llegado a estas funcionalidades. Y nos interesa entender cada uno de vosotros, desde vuestra propia, digamos, experiencia y vuestro trabajo diario, cómo creéis que la propuesta actual de la plataforma y sus funcionalidades se podría integrar en vuestra vida cotidiana o en la vida cotidiana de vuestra, digamos, de vuestra profesión, ¿no? Y de qué manera creéis que, o no, que podría ayudar a estimular la utilización, a hacerla más efectiva, a hacerla más eficiente, ¿no? Eso por un lado, es decir, a dónde hemos llegado, cómo creemos que puede aportar, ¿no? Que puede hacer puede ser una palanca para hacer que la reutilización sea algo más habitual, más presente en el sector. Y la segunda pregunta tiene que ver con el futuro, ¿no? Sobre, digamos, qué áreas de crecimiento prevéis para el proyecto, ¿no? ¿Qué funcionalidades futuras creéis que sería interesante contemplar? Si creéis que hay algo que deberíamos tener en cuenta de cara a las siguientes fases del proyecto, si hay algo que creéis que alguna cosa que hemos dejado por alto y que es importante mencionar, algún matiz, alguna cuestión bueno, que habría que seguir, digamos, desarrollando. Estas serían un poco las dos preguntas. No sé si el orden en el que queréis abordarlas.
Si alguien quiere romper el hielo, yo estaré encantado de ello. Yo, desde SAO, Venga, adelante, Jordi. creo que se adapta perfectamente a nuestra dinámica. Nosotros ya estábamos intentando, con el inventario de materiales que tenemos en la nave, que estamos actualizando, y con el catálogo en el que estamos trabajando, que creemos que nos ayudaría mucho poder subir a una plataforma todos los materiales que tenemos. El problema que nos estamos encontrando ahora con las plataformas que hay es que no tienen salida, no nos están aportando nada, ya llevan un tiempo y no tienen movimiento de materiales, y creemos que lo más importante es este movimiento, es que se conozca muy bien la plataforma, que la conozca todo el mundo, para que empiece a haber este movimiento de materiales, porque si no creo que es muy, muy complicado. Al final se quedan los materiales colgados en la plataforma, pero no hay movimiento, y para mí es el peligro que creo que podemos encontrarnos. Ok. Claro, hemos podido hacer un sobrevuelo relativamente rápido a las funcionalidades actuales, pero has echado en falta alguna cuestión que crees que podríamos, más allá de digamos, asegurar que el movimiento, ¿no? Que la plataforma tiene vida y que no se quedan las cosas estancadas. ¿Hay alguna cuestión que digas, mira, creo que esto no se ha abordado suficientemente y para nosotros es importante, o que creemos que de cara a siguientes desarrollos del proyecto deberías darle una vuelta? ¿Hay alguna cuestión que creas que...? Te lo comento después, si Vale. le doy una vuelta. Venga, genial, Ahora genial, que lo acabo de ver, le doy una vuelta y hablamos. genial. Yo ¿Pablo añadiría, González? sí, añadiría que, o sea, repasando un poco lo que ya hemos dicho, pero más enfocado a esta segunda parte de la historia, donde el material ya está rescatado o está claramente detectado y pendiente de rescate, alimentar que esto sea igual de confortable y de fácil que trabajar con los materiales nuevos. Esto, por ejemplo, con MarketCons del Colegio de Arquitectura Técnica, que fueron pioneros ya hace años creando esta plataforma que está activa. Quizás en esta que nos habéis presentado hay algún complemento más en cuanto a trabajar con BIM. Es decir, tiene que ser profesional en el sentido de diferenciarse mucho de Wallapop, donde es una herramienta muy útil porque es mainstream, pero no creo que sustituya muchos materiales nuevos, que este sería el objetivo de los materiales reutilizados, que un prescriptor, que un promotor, que un propietario, quien sea, trabaje con ellos de la misma forma que trabaje con otros, ¿no? Esto también es un tema que hemos trabajado con ITEC, por ejemplo, en cuanto a que también deberían estar estos materiales en bases de datos como BDEC, ilustrados y caracterizados de las mismas formas que los nuevos, con sus fichas técnicas originales quizás. Es decir, yo creo que esta plataforma se irá también probablemente complementando con quién desmonta este material, cuánto cuesta, si es a pie de obra o no, quién lo transporta, quién recertifica si es que es necesario, cuál es su fabricación original y la industria que hay al principio y al final de esto, ¿no? Los oficios que hay, que son necesarios para cierta transformación y adaptación de estos materiales, como hemos visto en los ejemplos. Bueno, se puede hacer se puede añadir muchas cosas sin hacerlo aburrido. Es decir, yo creo que la gran virtud que nos ha mostrado Albert a través de esto tan ilustrativo, ¿no? Del ejemplo, es que sea fácil y que luego quien necesite el BIM o el escaneo de puntos o lo que le queramos añadir, pues que lo use. Pero en realidad es esto. Para que sea fácil, no es hacer más largo el camino, sino que cada uno encuentre lo que necesite él. Y para esto el análisis que hacías, Markel, al principio también es fundamental, entender cuál es el retorno, con qué juega cada uno, ¿no? Y qué le interesa. Sí. En ese sentido, en nuestro caso creo que fue, o sea, un elemento
como importante de cara a hacer avanzar el proceso, ¿no? Entender dos cosas. Una, que el sistema, digamos, los cambios normativos, las palancas, tenemos que hacer que se vayan activando, ¿no? Es decir, que de repente parece que están en revisión los criterios de compra verde, ¿no? A nivel europeo, cuando se transpongan a nivel estatal y de repente veamos pliegos que obligan, por ejemplo, a usar un porcentaje de los materiales que sean reutilizados y eso venga como parte digamos, del concurso, pues ahí tendremos, digamos, una activación súbita de la demanda, ¿no? Mientras vamos consiguiendo que eso vaya sucediendo, lo que nosotros entendíamos era que tenemos que ser capaces de que cuando eso pase, porque entendemos que va a pasar o deseamos que pase, quien de repente estudios de arquitectura que nunca jamás han trabajado con elementos reutilizados digan, vale, ¿y ahora a dónde voy? ¿No? Jamás he trabajado de esta manera, ¿ahora a dónde voy? Que cuando eso suceda haya ya una base de datos suficientemente grande como para que sea una respuesta viable, ¿no? Y eso ha sido un poco también una motivación importante dentro del proyecto, ¿no? Por otro lado, comentabas el tema de los servicios o de los oficios asociados a la reutilización. Una cosa que por un tema de tiempo, no ha dado tiempo a desarrollar en esta fase, pero que me parece muy interesante es lo de introducir dentro de la plataforma servicios asistenciales a la reutilización. Es decir, de repente necesitas a alguien que te haga un transporte, necesitas a alguien experto que te haga que haga la extracción o la deconstrucción de este componente específico. Entonces, que de repente, desde la misma plataforma, tú puedas integrar o interoperar, ¿no? Con una persona que hace transportes, con una persona que hace preparación para la reutilización, con una persona que te certifica las piezas, ¿no? Entonces, que la propia transacción venga ya con una serie de servicios asociados, al final de gente que ya está en el territorio y que ya está haciendo cosas interesantes, ¿no? Entonces es un elemento que creo que podría sumar mucho también a hacer que esto sea viable, ¿no? Y que de la misma manera que tú compras en cualquier proveedor de material nuevo, que lo puedas hacer en nuestra plataforma y que tengas asociada una garantía, que tengas asociada un transporte, que tengas asociadas unas seguridades también, ¿no? 100%, sí, sí. Fantástico. Gonzalo, no sé si tienes o querrías intervenir un poco Sí, haciendo tu lectura. bueno, coincido totalmente con lo que has dicho. Creo que esta plataforma podría actuar como un meeting point para todos estos diferentes agentes, ¿no? Que podrían colaborar a través de ella y también súper importante, ¿no? El tema de los servicios, ¿no? De que realmente pues hay servicios, ¿no? Que actualmente pues cuesta encontrar, cuesta saber quién los puede desarrollar, ¿no? Entonces todo esto, ¿no? Junto con lo que también ha dicho antes Jordi, ¿no? Con el tema de cuando llegue, ¿no? O cuando se empiece a promover más, ¿no? El tema de las acreditaciones, de los puntos, ¿no? Para luego conseguir también subvenciones para, pues, el empleo de todos estos tipos de productos, ¿no? Yo creo que todo esto, pues, o sea, va mucho en la línea, ¿no? De lo que hemos realizado. Nosotros para proporcionar un contexto diferente, ¿no? Porque claro, en el fondo somos una universidad, ¿no? Y tenemos un rol que desempeñar en todo esto, creemos, que sería pues el tema formativo, ¿no? Entonces, nosotros creemos que sí, que todo esto, o sea, a nivel de lo que están aprendiendo, ¿no? Los estudiantes en la carrera de arquitectura, por ejemplo, estaría muy interesante que incorporaran, ¿no? Este tipo de conocimientos, de cultura, ¿no? En el fondo, porque estamos hablando de una cultura, ¿no? O sea, lo que cuesta es decir, vale, estamos muy acostumbrados, ¿no? En una manera de trabajar y de hacer las cosas, ¿no? Pues mostrarles también a los estudiantes, ¿no? De que realmente, pues bueno, pues conviene también en cuenta todo esto de que, bueno, pues hay opciones, ¿no? Para la reutilización de componentes, ¿no? Y que, bueno, pues si ya tienen una práctica, una cultura, un conocimiento, ¿no? De que esto, pues no supone una barrera tan grande porque ya saben que existen plataformas, existen servicios, existen pues ejemplos, ¿no? Pues creemos que todo esto es muy importante. Sí, está guay que traigas esto a colación, ¿no? La cuestión de cómo cambia la cultura de proyecto, ¿no? En la fase de investigación tuvimos la oportunidad de hablar con bastantes equipos de arquitectura, ¿no? Que intentando un poco entender dos cosas, cuál es el proceso de trabajo habitual en diferentes estudios, con diferentes características y diferentes tipos de clientes, y también cuál es el nivel de adopción tecnológico también de los estudios, ¿no? Para intentar entender el nivel de complejidad técnica y tecnológica que esta plataforma debe tener para amoldarse bien digamos, a lo que los estudios están haciendo en su día a día, ¿no? Y eso me parece súper interesante, entender, claro, cuando como arquitecto Nobel, ¿no? Arquitecta Nobel,
sales de la carrera y se te ha formado para trabajar, digamos, con los procedimientos estandarizados y clásicos del producto nuevo, cómo cambia los tiempos, las dinámicas, la forma de proyectar cuando trabajas con preexistencia, cuando trabajas con... tienes que coordinar temporalmente diferentes elementos que no siempre es tan fácil, cuando hay una cierta variabilidad, ¿no?, entre lo que has proyectado y lo que luego en obra sucede, ¿no? Bueno, eso es todo, creo que toda una cuestión que valdría la pena que desde las universidades, ¿no?, se introdujera en términos más de cambiar la cultura proyectual también de estos diseñadores y diseñadoras, ¿no?, y arquitectos y arquitectas. Muy bien. No sé si tenéis alguien más tiene alguna intervención o si hay alguien alguna pregunta. Para acabar, perdón, Sí. sí que creo que es importante también escalar volúmenes, que muchas constructoras te piden volúmenes grandes de materiales, que a veces es difícil de conseguir. Pero creo que es un tema que también es importante que pensemos, sobre Sí, todo sí. si se da el cambio y empezamos a recuperar materiales y a colocar materiales en obra nueva. Sí, Y que las constructoras también creo que son un agente importante de venta de material y que sí. los sobrantes de stock creo que también son importantes a la hora de poder colocar en la Mm. plataforma. Un feedback muy interesante que nos dio la gente de Rotor es que a nivel de su estrategia ellos Rotor es como uno de los agentes a nivel europeo como líderes de la reutilización, y contaban una cosa que me pareció interesante también para traerlo a la plataforma, y es que ellos siempre aseguran que de una serie de referencias estables siempre tienen un stock elevado, ¿no? Entonces, pues tenían madera laminada, diferentes tipos de suelos, hay una serie de referencias que siempre las tienen disponibles para también asegurar la repetición, ¿no? Que si un equipo de arquitectura ya ha cogido la dinámica de que trabaja con elemento reutilizado para esta aplicación, eso pueda suceder siempre. Y además de esas referencias que siempre las tienen disponibles, van añadiendo, digamos, elementos que puedan ser más temporales, que puedan ser como extras, digamos, en ese trabajo, ¿no? Y esa dinámica entre oferta perenne y oferta temporal, me parece que puede ser un vector interesante con el que trabajar, ¿no? También para asegurar que las constructoras, los estudios de arquitectura, etcétera, etcétera, cogen el hábito también de entender que aquí esto es una fuente más para alimentar los proyectos también, ¿no? Sí, esto es algo que se podría visualizar estos datos para ser más selectivos, ¿no? En el sentido de lo que más se reutiliza a lo mejor en Bruselas no es lo mismo que pasa Claro. aquí, pero Sí, vamos sí. teniendo datos reales cada vez más y fiables sobre lo que vale la pena desmontar porque luego tiene salida. Y en este sentido podría favorecer que el usuario de la plataforma esté más guiado antes de hacerlo por primera vez, diga, bueno, voy a empezar por las baldosas, las puertas, las ventanas y no sé qué más, porque tiene más probabilidad de éxito y también con una motivación bueno, la probabilidad de éxito también pues depende de lo fácil que es a nivel normativo, de lo fácil que es... Bueno, es decir, sin siquiera haber empezado a desmontar, se puede ya tener parte del camino avanzado, ¿no? Gracias a la plataforma. Y luego Sí. ejemplos de reutilización, que visualizar que esto es real, ha pasado, también da mucha seguridad. No es una cuestión marginal de quien no tiene dinero para comprar un producto nuevo, sino que es algo deseable, prestigioso y virtuoso a nivel ecológico y social. Yo creo que prestigiar la cuestión también puede venir a través de una herramienta de uso más masivo, ¿no? Que no se quede todo en entornos donde siempre todos nos decimos lo mismo todo el rato, ¿no? O sea, que sea más escalable y para todo el mundo. Muy bien, no sé si había alguna pregunta, no tengo ahora el chat aquí disponible, no sé si hay alguna pregunta en el chat. Hola, Markel. No, animamos a los participantes a que si tenéis preguntas, pues que la formuléis a través del chat. De momento no tenemos. Genial. Esperamos un Sí, par de minutos. sí, para mí un elemento importante con lo que comentabas, Paul, también tiene que ver, que también es un poco como la cantilena de siempre, ¿no? Pero tiene que ver con que también, en este caso, quien opera edificios o quien opera patrimonio, entiendan que también es una cuestión económica. Es decir, que aquello que está instalado en un edificio
puede tener un valor residual de mercado y que eso es una palanca también, ¿no? Una palanca tanto para convertirlo, ¿no? A través de una transferencia en dinero contante y sonante, como también entender que ese inmovilizado material que alguien que opera edificios tiene un valor económico y eso te permite apalancarse también. Yo creo que eso también puede ser un gran facilitador también para que más gestores patrimoniales o más operadores de edificios pues estén interesados en intentar evaluar, ¿no? Cuál es el valor económico de eso que tienen y que también eso sea una palanca también para que digamos, que se active más demanda, también más oferta al mismo tiempo, ¿no? Y eso también ha sido un elemento que, digamos, que la plataforma hemos intentado darle forma, ¿no? Que yo pueda calcular, vale, este edificio que yo opero, además del suelo, del vuelo y del valor, digamos, de mercado, tengo también un inmovilizado material, bueno, que me da un apalancamiento interesante también, ¿no? Y que, recordar, ¿no? Digamos, los beneficios o los potenciales económicos también de la economía circular, creo que es redundante a veces, pero es importante también recordarlo, ¿no? Sí, sí, y desmontar a demanda puede hacer que sea posible desmontar. Es decir, de momento el ejercicio consiste en una cosa un poco arriesgada, que es con una partida de presupuesto de desmontaje que intenta ser lo más similar a un derribo. Luego se almacena y se intenta vender. Y para recuperar un poco lo que te han pagado para el desmontaje, pero igual no lo suficiente y esto se ve compensado por la futura venta. Todo esto se ocurre a priori y a demanda, aparte de no tener que pasar por el almacén a veces, o sea, con los menos kilómetros que recorres, que es un impacto positivo, pues puede también maximizar la operación en cuanto a que desmontas más cosas o lo haces en mejores condiciones. Sí. Muy bien, pues hemos excedido ya el límite de tiempo que teníamos. Muchísimas gracias a todos, tanto los profesionales que habéis participado como también aquellos que habéis contribuido a impulsar el proyecto, como desde COMSA o Clúster de Materiales Avanzados de Cataluña, que hoy han tenido menos voz en esta sesión, bueno, que habéis tenido un rol también absolutamente decisivo en el impulso del proyecto. Y gracias sobre todo a los asistentes, oyentes, los que estáis visualizando esta sesión. Esperamos que haya sido de vuestro interés y que si tenéis cualquier interés en conocer más en detalle al proyecto mismo o a cualquiera de los que hoy, de los profesionales que hoy han hablado, me podéis contactar a mí. Tenéis aquí mi mail al final de la pantalla. Y os pondré en contacto con ellos o podemos seguir hablando para buscar sinergias, que también es una de las claves de impulsar este proyecto. ¿De acuerdo? Sí, disculpa, Sí. Sonia, hay una pregunta en el chat que acaban de lanzar. Perdón, sí. Ignacio Llaurador de Deot Design nos felicita por la plataforma y nos lanza la siguiente cuestión. ¿Habéis tenido en cuenta en incluir un apartado de stocks descatalogados o producto nuevo con Tara? Sí, yo ahora estaba leyendo la pregunta. Esto, no sé si te refieres a tener en cuenta la cantidad de unidades o productos que están en el marketplace y si hay gente que compra parcialmente esto para tener como la trazabilidad del stock de los materiales del marketplace, o no sé qué te refieres con descatalogados. Yo creo que al final la plataforma ofrece una estructura que podría ser utilizada por quien, en este caso, por quien tiene elementos descatalogados o con Tara, ¿no? Entonces, o sea, creo que la plataforma daría cabida a ello. Para mí la pregunta sería, ¿somos capaces de movilizar, ¿no? a quien tiene propiedad o quien se quiere descartar de estos stocks descatalogados o quien tiene taras? Claro, para mí se trata de somos capaces de activar a esos agentes porque la plataforma, de la misma manera que yo puedo subir X elemento, alguien que tenga en propiedad ese stock, ¿no? Descatalogado también podría hacerlo. Para mí sería cómo buscamos los mecanismos para sacar esos elementos digamos, al mercado, ¿no? Pero la plataforma, en principio, técnicamente debería poder dar respuesta a eso, ¿no? Sí, nosotros en el catálogo o sea, el futuro es integrar todo esto, ¿eh? Pero hablo del caso porque tiene relación con la pregunta. Trabajamos con
con Brainco y con Rosagres, o sea, se podría hablar de cierto tipo de industria que sí, en sus instalaciones tienen material que por poco volumen o porque ha pasado de moda o por a veces también alguna tara o alguna calidad pues de gama 2 o así, lo hemos integrado. También para testear si esto encaja bien, pensamos que sí, con lo que ofrecemos. No deja de ser un pre-residuo y se puede matar estos pájaros con el mismo tiro. O sea, yo creo que lo veo totalmente adecuado y participa de la misma forma en la mejora de estos 40% de recursos, residuos y energía. Sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto en persona y offline también. ¿De acuerdo? Un saludo. Perfecto, gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias.